Muy buenos días a todos, buenas tardes para algunos. Bienvenidos en nuestro último tema de nuestro evento regional LATAM Regional Forum, actualizaciones tributarias en la región 2023. Mi nombre es Lucía Pérez y para mí es un gusto presentarles este último tema de nuestro último día de este evento. En el cual pues tendremos el tema de las tendencias mundiales en materia de tratados de libre comercio. En este tema nos estarán acompañando los siguientes ponentes. El licenciado Eddie Pérez, quien es el socio de las oficinas de Guatemala, la licenciada Jovita Jo, quien es directora de precios de transferencia de las oficinas de Guatemala, el licenciado Néstor Tarabini, quien es socio de impuestos de las oficinas de Argentina, y Jaime Morales, gerente de impuestos de Gran Thornton, Costa Rica. Para mí es un gusto cederle la palabra al licenciado Eddie Pérez, quien nos estará moderando este tema el día de hoy. Adelante, licenciado. Muchas gracias, Lucía. Qué gusto de saludar a todas las personas que nos acompañan el día de hoy en este evento regional de nuestra firma Grant Thornton. El día de hoy vamos a comentar acerca de las tendencias mundiales en materia de tratados de libre comercio, pero queremos aprovechar para compartir con ustedes cierta información también relacionada con tema de valoraciones y también aprovechar para comentar el caso específico de Argentina, en donde pues Néstor también nos va a contar ese caso específico. La verdad que el tema de aduanas es un campo donde hemos ido viendo que las administraciones tributarias de a poco han ido creciendo en la aplicación de nuevas normativas, en la aplicación también de procesos de revisión para los contribuyentes que utilizan tratados o utilizan ciertos beneficios de esos marcos regulatorios, y también nos hemos ido dando cuenta cómo definitivamente los temas de valoración en materia aduanera, pues son temas que están siendo abordados por las administraciones tributarias porque en alguna medida ellos piensan que esos precios que se reportan en aduanas pues pueden ser sujeto de controversia, y así de esa cuenta es que vamos a conversar sobre todos estos puntos tan interesantes que definitivamente las empresas tienen que conocer respecto a qué es lo que está pasando en Latinoamérica y cómo definitivamente este es un tema que hay que tenerlo en la agenda, hay que tenerlo controlado, porque si no, después pueden surgir disputas o controversias ante las administraciones tributarias. Vamos a iniciar entonces con este evento, para lo cual vamos a pedirle al licenciado Jaime Morales de la oficina de Costa Rica eh, que nos cuente acerca de estas tendencias mundiales en materia de tratados de libre comercio, para ya luego entrar en materia con temas más profundos. Así que, Jaime, muy buenos días, qué gusto de saludarte y qué gusto que estés con nosotros por acá. Buenos días, Eddie. Buenos días a los compañeros expositores y al staff y a todos los que nos acompañan el día de hoy. Definitivamente es un tema interesante, y quizás antes de iniciar un poquito a contar qué es lo que tenemos en materia de tratados de libre comercio, eh, creo que me va a detener en uno de los temas que mencionabas, y es que muchos de nuestros países nos encontramos digamos, administraciones aduaneras separadas de la administración tributaria. Y esa brecha que existe en el control de cada una de ellas cada vez se va disminuyendo más y más, y vemos más actuaciones en conjunto, porque tenemos que partir de una realidad, y es que somos países en una gran mayoría que se han estado integrando con el mundo, ¿verdad? El comercio es cada vez mucho más dinámico. Entonces, desde ese punto de vista, todas las actuaciones que se realicen a nivel aduanero, pues salpican de alguna forma toda la parte de cumplimiento a nivel tributario, y es súper importante verlo también desde esa perspectiva, verlo desde esa perspectiva de cumplimiento, más allá de las oportunidades que genera propiamente la aplicación de un tratado de libre comercio. Si gustan, pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Qué nos encontramos? Realmente creo que nos encontramos un mundo bastante cambiante. La situación que vivimos con el COVID
pues realmente cambia también el paradigma de la gestión de la cadena de abastecimiento. Y desde ese punto de vista, diría yo que es la parte positiva, ¿verdad? Porque si bien tuvimos una crisis logística que generó una situación en donde las empresas tuvieron que sortear toda una serie de desafíos, pues también genera que hoy por hoy las empresas entiendan que la gestión adecuada de toda la cadena de abastecimiento es un elemento de competitividad, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista, creo que hay un cambio importante. Entonces, cada vez estos temas toman mayor relevancia. Y más si lo ponemos desde el contexto mundial, ¿verdad? De entender qué ha pasado a nivel de comercio. Dicen los datos que, según un estudio de McKinsey, que en los últimos 30 años el comercio ha crecido 10 veces, ¿verdad? El comercio mundial. Y por acá, pues, se plantean algunas cifras desde que inició, digamos, todo el proceso de gestión multilateral del comercio, ¿verdad? Como cuando entró en vigencia el GATT en el año 1950, veamos las cifras que son exorbitantes, ¿verdad? Crecimiento del volumen de 45 veces entre 1950 y el año 2022. Cuando hablamos de valor, estamos hablando de un crecimiento de 400 veces, ¿verdad? Desde 1950. Y vemos que al año 2022 en promedio viene creciendo 4% y 6% el volumen y el valor de ese comercio mundial, ¿verdad? Lo que demuestra es que cada vez estamos en economías mucho más integradas y a partir de ahí pues nacen una serie de desafíos, ¿verdad? Porque eh, es cada vez más complejo, ¿verdad? También rescato el tema del COVID, la situación de que, pues, cambiar muchas cosas, nos enfrentamos a tendencias de nearshoring, las empresas tratando de llevar los productos más cerca de sus clientes, ¿verdad? Vemos flujos de inversiones, mucha competencia entre países para los efectos. Y creo que la apertura comercial de los países efectivamente es algo que puede llamar la atención en esta línea, precisamente buscando ser más competitivos. ¿Qué hacer o qué tenemos como países para ser más atractivos, verdad? Esa atracción de inversiones. Y estamos en un mundo sumamente cambiante donde la oferta y la demanda varía con muchísima más rapidez que antes del COVID, ¿verdad? Y eso obliga a que las organizaciones, uno, tengan que gestionar adecuadamente la cadena de abastecimiento, sean flexibles, ¿verdad? Y utilicen todas las herramientas que están a su alcance para ser más competitivos. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, desde ese punto de vista, es que tenemos tratados de libre comercio, que no es nada nuevo, ¿verdad? Todos estos procesos de negociaciones, ya sea entre países de forma bilateral o bilaterales, entre lo que son bloques comerciales, hasta encontrarnos tratados que ya tienen un alcance multilateral, que son todos contra todos los firmantes, ¿verdad? Y que ahí generan pues muchísimas oportunidades. Este espagueti que vemos acá, básicamente lo que muestra es la interacción que existe entre los diferentes países que han creado tratados de libre comercio desde 1948, ¿verdad? Esto es un tema que está constantemente evolucionando, ¿verdad? Hoy podríamos hablar que a nivel mundial existen más de 1000 acuerdos preferenciales, lo que plantea un gran cambio de paradigma, ¿verdad? Porque creo que muchos de los países se han abocado en hacer estas negociaciones, ¿verdad? Que inicialmente parten de una zona de libre comercio. Vemos como inclusive todos estos instrumentos han venido evolucionando ya también a efectos de tener un alcance mayor, ¿verdad? Que tenga alcance no solo en la parte de mercancías, sino que tenga alcance en la parte de servicios, ¿verdad? Que tenga alcance en la parte de inversiones. Y bueno, eso es parte de lo que estratégicamente muchos países de nuestra región han tratado de hacer, ¿verdad? Precisamente buscando ser más competitivos, tener socios comerciales importantes para ellos. Y pasamos de una época en donde se vio como una enorme oportunidad
y ahora pues estamos, diría yo, que en una época donde también entramos en un poquito más de madurez, porque también la negociación como tal del tratado no cierra todos los puntos que deben tenerse para administrarlo. Entonces, hay temas de regulaciones que tienen que negociar los países posteriormente para pues darle certeza jurídica a los operadores de comercio y que puedan operar adecuadamente en cumplimiento. Desde ese punto de vista, podríamos decir que hoy al menos el 80% del comercio es administrado. Entonces, entendamos que en un tratado de libre comercio tenemos un trato arancelario preferencial que genera una disminución de la recaudación de las aduanas, ¿verdad? Que históricamente han sido para muchos de nuestros países la caja chica, ¿verdad? Porque para importar los productos nos encontramos con que tenemos que pagar la obligación tributaria aduanera y es dinero en efectivo que tienen nuestras administraciones y que pueden inmediatamente disponer de esos fondos, ¿verdad? Al contrario a otro tipo de impuestos. Entonces, desde ese punto de vista vienen los desafíos también y que plantea las nuevas tendencias en control. Si gustan, pasamos al siguiente slide. ¿Qué tenemos? ¿Verdad? Lo decía, bueno, negociamos los tratados, hoy también pues los países se ven en necesidad de negociar todo el tema de regulaciones, pero diría que tuvimos una primera etapa en donde estábamos con el tema de aplicación, ¿verdad? Muy enfocado al control a eso, ¿verdad? De cómo aplicar el trato arancelario preferencial o todos esos beneficios arancelarios muy relacionados a lo que era la prueba de origen que se presentaba para gozar de los beneficios. ¿Ok? Y entonces nos encontramos que muchos de nuestros países caíamos digamos, en situaciones un poco incómodas porque las administraciones venían y hacían revisiones constantes de la prueba de origen, llámese los certificados o inclusive declaraciones en factura, y venían cuestionamientos por temas que no ponían en tela de duda, digamos, el origen de la mercancía, más entramos en temas de forma de la prueba como tal. Y desde ese punto de vista, pues muchos o muchas compañías se vieron expuestos a desaplicaciones de los tratados, de los beneficios, lo que acarrea pago de impuestos, pago de intereses, pago de sanciones. Y bueno, creo que como lo he venido mencionando, al menos en el caso de Costa Rica, como somos un país que tiene 17 tratados de libre comercio firmados desde el año 1960. Entonces, de alguna forma hemos ido empujando a que haya cierta madurez, a que se respeten ciertas disposiciones y a que no haya un cuestionamiento por un tema de forma de que si hay algo mal escrito, que si hay una diferencia en una clasificación arancelaria, sino, digamos, la apertura a poder corregir esas cosas. Y hoy estamos en una ola donde ya hay una administración diferente de lo que son esas tendencias de la administración de aduanera, de la administración aduanera de control, ¿verdad? Que básicamente se enfoca en lo que son cumplimiento de las reglas que establece el tratado, ¿verdad? Llámese de las reglas para determinar que un producto sea originario o no, temas de tránsito y transbordo, entre otras que pueden ser cuestionadas, que van muchísimo más a fondo respecto a algo tan burdo como puede ser, digamos, la prueba de origen. Entonces, a eso le sumamos quiénes son las partes que participan en esa transacción y ahí nos encontramos precisamente en el escenario en donde entramos a los ejercicios de verificación de origen, que son ejercicios mucho más profundos, que son ejercicios que van, que involucran no solo al importador, sino que involucran al exportador o al productor de la mercancía, y ahí tenemos que precisamente ajustarnos a lo que establece o entender cuál es el procedimiento que establece cada uno de los tratados para que se lleve a cabo ese control, porque puede incluir inclusive hasta visitas por parte de la administración aduanera que tiene duda del origen de un producto, hacia, digamos, visitando las plantas de producción de esas mercancías que recibieron trato arancelario preferencial. Entonces, eso nos lleva a que tenemos que ser todavía muchísimo más cuidadosos con respecto a toda la documentación y esa trazabilidad. Y más allá de eso es el conocimiento que requerimos de lo que establece el tratado para no brincarnos alguno de esos procesos o alguno de los pasos establecidos en esos procedimientos y que vayamos a generar algún tipo de contingencia.
Si gustan, pasamos a la siguiente. Desde ese punto de vista, ¿verdad? Hay desafíos para los operadores, ¿verdad? En el caso de los exportadores es un enfoque muy fuerte a lo que es el ejercicio de determinación de origen y es que a la hora de producir mi mercancía yo tenga claridad de qué es lo que estoy utilizando para producir, entender cuál es la regla de origen y poder tener claridad de si estamos cumpliendo o podemos darle carácter de originario a ese producto y materializarlo a través de una prueba de origen, ¿verdad? Eso incluye resguardo documental y eso incluye también un desafío en la forma en que estamos negociando con nuestros clientes de documentar o tener una relación contractual que respalde todo eso. En el caso de los importadores, ¿verdad? Obviamente los tratados de libre comercio pues implican una enorme oportunidad, pues reduce la carga impositiva. Entonces de ahí que hay una estrategia de compras, pero sí tenemos que tener muchísimo control en todo lo que son las pruebas de origen y además de eso resguardarnos a nivel documental, porque si hay algo claro es en nuestra región de que muchas veces las relaciones no se formalizan a través de contratos y a veces cuando hay contratos tampoco consideramos estos temas importantes que nos resguardan en caso de que un proveedor nos emita una prueba de origen y esa prueba de origen eventualmente vaya a ser cuestionada. O sea, ¿cómo va a responder mi proveedor ante eso? Entonces, eso es parte también de las cosas que debemos tener en cuenta a la hora de pues, establecer relaciones con nuestros clientes y con nuestros proveedores. Siguiente, por favor. Ya para cerrar un poquito, digamos, esta parte de la presentación, aquí es importante tener claro que vivimos en una época donde hay muchísima información. El tema es saber como compañías qué hacemos con esa información, analizar esta, determinar cuáles son las oportunidades y riesgos que existen, porque lo digo en doble vía, o sea, si yo soy exportador, yo sé que puedo vender a un mercado con quien tenemos tratado de libre comercio y desde ese punto de vista, pues hacer más atractivo nuestro producto, ¿verdad? Del lado del importador, pues esa estrategia de compras precisamente para disminuir la carga impositiva y los costos de los productos que vamos a llevar, pero también los riesgos que esto puede acarrear, ¿verdad? Porque, como lo digo, las tendencias en cuanto a la administración aduanera van en ese tipo de controles, cada vez son más frecuentes y tenemos que estar preparados para ello. Ahí nos enfrentamos precisamente a este tema de que hay muchísima información, de que la competencia constantemente está viendo qué es lo que hacemos. Y desde ese punto de vista es que pueden venir denuncias o solicitudes a la administración aduanera para que se investigue una u otra situación. Entonces, ya aquí estamos en un tema donde no debemos tener secretos, debemos tener toda la claridad respecto a lo que estamos haciendo y tener todo ese respaldo documental. Y ahí, pues, trabajar fuertemente en la parte de cumplimiento y cierro con la idea de que también hay herramientas tecnológicas que permiten automatizar todos estos procesos, permiten resguardar toda la documentación, ¿verdad? Generar toda esa trazabilidad y de cara a la relación con nuestros clientes y con nuestros proveedores, todo es muchísimo más transparente, pero principalmente ante la administración aduanera y tributaria en caso de que nos hagan algún requerimiento de información en esta vía. Entonces, eso es parte de lo que estamos viendo en el mercado y bueno, creo que es importante sembrar la semilla de que pues hagamos o saquemos provecho de las herramientas tecnológicas y demás y tener una estrategia de cumplimiento para poder operar adecuadamente y poder atender pues, los ejercicios de control por parte de nuestras administraciones. Don Eddie, con esto cierro esta parte de la presentación. Muchas gracias, Jaime. Y en efecto, esta reflexión que nos deja hasta el final, que se refiere al tema de las acciones de control de las administraciones tributarias, es algo que hemos ido viendo que ha ido cobrando mayor relevancia en los últimos años. De esa cuenta, uno de los temas importantes en esas acciones de control son los métodos para hacer las valoraciones aduaneras. Y de esa cuenta, hoy queremos pedirle a Jovita Jo que nos acompaña
como experta en materia de precios de transferencia, pero que o esa data, digamos, si lo queremos llamar de alguna manera, o esa metodología de evaluar las operaciones bajo esta normativa internacional para efecto de tributos internos, hoy día también estamos viendo que en alguna medida tiene mucha similitud en cuanto a lo que se establecen en estas reglas de valoración para efectos aduaneros, y por esa razón, ya que hemos ido viendo cómo en la práctica más y más se ha ido requiriendo información de parte de los fiscos en esos casos de valoraciones aduaneras, ya sea en el momento de la internación o post importación, que eso es lo que hemos ido viendo más en la práctica. Le vamos a pedir entonces a Jovita que nos cuente cómo ve ella el tema de los efectos, de los métodos de valoración de las mercancías para efectos aduanera, utilizando también las reglas de precios de transferencia, porque algo que me parece muy relevante es cómo vamos a revisar o cómo está percibiendo hoy día la administración tributaria esos efectos transversales entre lo que es aduanas y tributos internos, ahora ya apoyándose en esta metodología de precios de transferencia. Así que, Jovita, por favor, la dejo entonces en el uso de la palabra para que nos cuente acerca de este tema tan interesante. Muchas gracias. Muchas gracias, Eddie, y buenos días a todos, buenas tardes a los que ya están en el día de la tarde, el día de hoy. Vamos a ver un tema que es bien interesante, como bien lo decía Eddie, es precios de transferencia, que ahora en Latinoamérica cada vez está cobrando más vivencia esta normativa en cada uno de estos países, y no deja de tener relevancia a pesar de que ya desde 2010 ya se había contemplado a nivel mundial que precios de transferencia y la valoración aduanera iban a entrar en conflicto, pero que a la vez, aún teniendo ese conflicto, puede llegar a vivir junto y pueden trabajar de manera conjunta para poder resolver los temas que se dan sobre la valoración de los productos al momento de la importación. Si pasamos a la siguiente slide, podemos ver acá que a nivel aduanero tenemos 6 métodos que se pueden utilizar para valorar cada una de las importaciones que se está realizando, y nuestros productos pues van a entrar con alguno de estos métodos. Normalmente el agente aduanero es quien realiza esta documentación, y dentro de la documentación pues va escogiendo cuál es el método más apropiado para valorar el producto que se va a internar. Acá he marcado en color rojo uno de los métodos, porque este método, que es el valor de la transacción, que es el primero que se contempla, tiene una condicionante que es bien interesante, y es que no se puede utilizar si la operación que se está realizando se realiza entre partes relacionadas. O sea, tiene que ser entre partes independientes únicamente. ¿Esto qué quiere decir? Que si, por ejemplo, nosotros estamos aprovechando los tratados de libre comercio para poder comercializar entre partes relacionadas, entidades que son parte de un mismo grupo, normalmente no deberíamos de utilizar el método número 1 para valorarlo a nivel aduanero, sino debiéramos de escoger uno de los métodos del 2 al 6 para poderlo internar. ¿Y eso qué quiere decir? Que cuando ya a fin de año, por ejemplo, estamos 2023, ahorita se han realizado varias importaciones a lo largo del año. En aduanas vamos a escoger uno de los métodos del 2 al 6 para valorar nuestra mercancía, y a fin de año ya entra precios de transferencia a decir si con uno de los métodos de precios de transferencia, que pueden ser cualquiera de los 6, dependiendo del país, ¿verdad? Si estamos hablando de Guatemala, podríamos inclusive aplicar un método 6, pero si estamos en otro país donde no existe el sexto método para commodities, podríamos aplicar uno de los 5. Y eso significaría que puede entrar en controversia con el precio que utilicé a nivel aduanero si la conclusión del análisis de precios de transferencia indica de que el precio no es correcto, sino que se tuvo que haber utilizado algún otro precio porque está en controversia con las reglas y la normativa de precios de transferencia. Esa disyuntiva
podemos ver en la siguiente slide, es la que trata de atender un documento que sacó la OMA, la Organización Mundial de Aduanas, con respecto al tema de precios de transferencia. Y aquí lo que implica y dice es que existe una tensión conflictiva entre ambas unidades. Nuestra administración tributaria va a tener una sección que ve tributos internos y otra sección que ve aduanas, pero ellos en la práctica normalmente no se comunican o no atienden la normativa en conjunto, sino más bien la entidad y la autoridad aduanera va a decir, a mí me interesa aplicar la valoración aduanera porque esa es mi regla, mi norma, y entonces voy a querer que los productos que se están internando tengan incluidos todos los elementos que sean necesarios y que el producto no venga subdeclarado. Es decir, que entre más alto el precio, mucho mejor para el ente aduanero, pero nosotros vamos a preferir que ese producto tenga un precio más bajo para que no pague tanto tributo al momento de internarlo. Y en cambio, la autoridad tributaria lo que quiere con precios de transferencia es de que se incluyan los elementos apropiados, pero que también no incluyan aquellos que no sean los apropiados al momento de determinar el precio de ese producto. Y entonces, lo que va a pretender es de que el producto no venga con un precio mucho más alto que reduzca la utilidad en mi país y que se pague un impuesto mucho menor en ese sentido. Lo que va a buscar es de que el precio sea más bajo para que sí tribute más impuesto localmente. En la siguiente diapositiva vemos un ejemplo que tenemos para la importación del licor, por ejemplo. El producto viene con una carga impositiva elevada en el tema aduanero. Este se determina que va a ser un precio muy bajo. Por ejemplo, si lo importamos y estamos importando a un precio muy bajo, la aduana va a decir que está muy bajo y entonces con la métrica que se ve a nivel aduanero va a decir el precio es muy bajo, necesitamos incrementarlo a un precio más alto que es este y sobre este se va a pagar los impuestos aduaneros. Pero en cambio ya a fin de año el impuesto sobre la renta va a indicar de que si es o no más alto este precio del licor y por tanto la administración tributaria va a decir de si ese valor es muy alto, no se debería de meter todo el precio como costo de ventas y va a querer que el ingreso, que sería la utilidad, sea mayor y pague más impuesto. En la siguiente slide vemos entonces que hay varios temas que se están viendo a nivel internacional. No todos tienen una respuesta como tal aún. No todos nuestros países están yendo al ritmo que menciona la OMA y la OCDE en temas de valoración aduanera y precios de transferencia. Hay varios países aquí en Latinoamérica que apenas están empezando con su normativa de precios de transferencia. Aquí en Guatemala, por ejemplo, ya tenemos 10 años de que comenzó la normativa, pero aún así no implica de que haya una relación mutua con el tema aduanero y sí puede existir esa disyuntiva. Tenemos también ausencia de datos comparables con otras empresas. ¿Esto qué quiere decir? Que a nivel aduanero, por ejemplo, la información que tiene aduanas con respecto al producto que estoy importando es lo que rige para poder determinar si el precio o no se paga, perdón, si el impuesto se paga sobre ese precio o sobre uno más alto. Pero a nivel de precios de transferencia tenemos que usar información pública. Y la información que maneja aduanas no es pública. Eso es público para la administración aduanera, pero no para el contribuyente. Y entonces la normativa lo que nos manda es de que busquemos información en bases de datos. Y la
limitante que tenemos en Latinoamérica es que la mayoría de nuestros países no tienen información de empresas públicas, sino que tendríamos que referirnos a otras empresas que son más similares a nuestro mercado, haciendo ciertos ajustes, ¿verdad? Así como empresas en Estados Unidos o Canadá, que son las más cercanas a nuestro continente. Y sin embargo, aún así existen diferencias y hay que hacer los ajustes necesarios para poder realizar esas comparaciones. Y esto, de igual forma, crea una diferencia entre lo que maneja la aduana y lo que se maneja en precios de transferencia. También se encuentra pendiente la consolidación de las metodologías de gestión de riesgos. ¿Esto qué quiere decir? Que la administración tributaria puede, y se sugiere también en esta norma, de que las administraciones tributarias puedan manejar información con el ente aduanero y con impuestos internos, para que la información, siendo que el contribuyente tiene que presentar la información a nivel aduanero y luego en precios de transferencia, esa misma información tenga congruencia y pueda ser tratada de forma uniforme, y que no en un lado el contribuyente diga, mire, pero mi información es esta y precios de transferencia me está diciendo esto otro, y entonces, ¿qué hago? Si pago más IVA o pago más impuestos sobre la renta, o cómo hacemos si llegamos a un punto medio, ¿no? Esto todavía falta consolidarlo, son pocas las administraciones tributarias que ya llevan un avance en este tema, y esperaríamos que el resto de los países de Latinoamérica se puedan ir incorporando a estos avances. También existe un desconocimiento en la administración aduanera respecto a la disyuntiva que se crea con precios de transferencia. Normalmente, quienes están atendiendo los temas en aduana no van tan acordes a lo que precios de transferencia puede afectar en este tema. Inclusive, si el mismo estudio dice que el precio es muy bajo, por ejemplo, y se tiene que subir, o viceversa, eso debería de poder tomarse en cuenta al momento de las importaciones que se generen posterior a ese documento. Y otro tema que es bien importante, los procedimientos aduaneros no contemplan los ajustes de precios de transferencia. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando se hace un estudio y en el estudio indica de que el precio no es correcto y se tiene que realizar un ajuste a ese precio, la normativa no contempla cómo afectar esos ajustes hacia los precios de las importaciones que sucedieron durante el año. Es decir, que si, por ejemplo, ahorita estamos agosto 2023, la mayoría de los países ya finalizaron el estudio del 2022, y si en el caso de que estamos en ese estudio viendo de que el ajuste se tiene que hacer hacia el precio de las importaciones del periodo 2022, la normativa va a decir, bueno, entonces debería de ajustar todas las declaraciones de importación con el nuevo precio y rectificar todo eso, o existe algún procedimiento más sencillo. Pues vamos a ver en la siguiente slide de que no todos los países pues están implementando esto, sino más bien son muy pocos los que sí lo contemplan. Allá a nivel internacional podemos ver que Australia, Canadá, Estados Unidos y Reino Unido han sido los pioneros en esta materia, y ellos pues ya han implementado mayores controles y mayor eficiencia en la comunicación entre aduanas y impuestos internos. Y en el tema de Latinoamérica, Brasil, Colombia, Chile, México y Perú han sido quienes han ido adelante también en estos temas, y pues ya tienen ciertos procedimientos que liberan un poco la carga administrativa para poder corregir y estandarizar los precios, tanto a nivel aduanero como en el impuesto sobre la renta. Pero los demás que todavía no vamos en ese camino, nos falta bastante para poderlo aplicar. Y con esto concluyo mi tema.
y regreso con Eddie. Muchas gracias a Jovita, por compartirnos esta información. La verdad que muy interesante cómo ahora estamos viendo de que definitivamente esos equipos internos de las administraciones tributarias se comunican ahora ya tanto el equipo de aduanas como el equipo de tributos internos para compartirse esta información. Pero muy interesante cómo, insisto, en la carpeta de los empresarios, en la carpeta de las empresas, tiene que estar en mente que el tema de precios de transferencia no solo ahora sirve para documentar esa valoración entre operaciones, entre partes relacionadas, sino que también ahora puede ser sujeto de que esa información sea útil para soportar el valor en aduanas que se ha reportado. Así que yo creo que estamos llegando a un contexto internacional mucho más amplio. Estamos viendo cómo los países del G7 prácticamente están avanzando en esto y cómo vamos a ir viendo que esto de a poco va a ir permeando en los países de las Américas y ahí pues también vemos que varios países acá de nuestro continente ya han ido avanzando muchísimo en estos temas. De esa cuenta, pues ahora me gustaría pedirle, por favor, a Néstor Tarabini de nuestra oficina de Argentina, que nos cuente ese caso específico, siendo que Argentina pues, sigue siendo un punto importante de nuestra región, también muy referente en lo que se refiere a temas de normativa, no solo internacional, sino que normativa impositiva, y que esa normativa seguramente se va replicando en los demás países. Así que queremos pedirle entonces a Néstor que nos cuente ese caso de Argentina para tener una idea de cómo se va moviendo este asunto en esa región y definitivamente pues nosotros ir tomando nota de qué es lo que podría venir en nuestros países. Así que Néstor, muy buenos días y muy buenas tardes para ti. Qué gusto que nos acompañes. Buenos días y buenas tardes a todos. Muchas gracias, Eddie, por permitirme participar en este Tax Forum. Y como decía Eddie, en mi caso vamos a tratar dos temas. El primero vinculado con la fiscalización de valoración aduanera y también en este tema la vinculación que tiene con la evaluación de los bienes que se importan desde el punto de vista de impuesto a las ganancias y el estudio de precios de transferencia. Y el segundo tema, que es un tema muy específico de Argentina, pero que es importante también que el resto de los países lo conozca, son las restricciones a las importaciones y a los pagos al exterior que actualmente tiene la República Argentina. Por favor, la siguiente. Respecto de fiscalización de valoración aduanera, como sucede en muchos países, la recaudación impositiva de derechos y tasas es fundamental para que los estados puedan cumplir sus funciones y por lo tanto la fiscalización de los valores declarados en los despachos a plaza de importación de bienes es fundamental para evitar que la subvaluación perjudique la recaudación fiscal. Para eso, la Administración de Aduana tiene establecido una serie de procedimientos y programas de control y fiscalización que a través de distintos métodos, como mencionaba Jovita, y de la documentación que deben aportar los contribuyentes, le permiten a través de todos estos programas de fiscalización controlar y validar la correcta evaluación de los bienes que se importan. Siguiente, por favor. Lo que se plantea frente a la evaluación o valorización aduanera es cuál es la situación que tiene respecto de la evaluación a los efectos de impuestos internos, ya sea el impuesto a las ganancias o cómo incide en los estudios de precio de transferencia. En general, las empresas multinacionales, empresas vinculadas que hacen operaciones internacionales, tratan a través de planificación fiscal de eficientizar la carga impositiva, es decir, tratar de disminuir
tanto la carga impositiva de aduanera como fiscal. Para eso lo que realizan es una planificación en donde tratan de que el resultado de esa planificación sea ubicar las utilidades en los países en los cuales hay menor carga tributaria. Y ahí es donde se plantea el primer interrogante respecto de cómo armonizan las normas de evaluación aduanera con la evaluación impositiva en el caso de operaciones de transacciones internacionales. Resulta paradójico el hecho de que dos organismos del mismo Estado tengan pautas y procedimientos de fiscalización que en realidad apuntan a la búsqueda de intereses contrapuestos. Y por ende surge otro interrogante, que es si existe independencia entre la evaluación aduanera y la evaluación a los efectos del impuesto a las ganancias y de precio de transferencia. La respuesta es que, a pesar de ser entes independientes, a pesar de tener entes pertenecientes al mismo Estado, son entes independientes y cumplen sus funciones. Por lo tanto, se genera una contraposición entre los valores establecidos a los efectos de la declaración aduanera y los valores de impuesto a las ganancias y precio de transferencia. Como ya comentábamos, en casos prácticos se puede dar que los valores declarados en aduana sean bajos. Eso perjudica la recaudación aduanera, pero por otro lado, si el valor de la mercadería es bajo, va a generar una mayor utilidad y un mayor impuesto a las ganancias. Y en el momento que se se realicen el estudio de precio de transferencia, seguramente los márgenes que se obtienen de utilidad van a estar más altos y van a estar dentro de los cuartiles que establece la norma. Si por el contrario, la evaluación de aduana es alta, vamos a tener un beneficio porque se va a recaudar más derechos y tasas, etc. Pero al aumentar el costo, se va a pagar menos impuesto a las ganancias. Y habría que ver si, respecto del estudio de precio de transferencia, si el margen que queda en el país es representativo o no de los comparables, y si es bajo, bueno, podríamos llegar a tener un problema. En el primer caso, donde dijimos que el que se perjudica la recaudación es la aduana, lo que puede pasar es que la aduana, a través de sus procedimientos de control y verificación, pueda establecer un ajuste a la evaluación declarada y obligar al contribuyente a pagar derechos por encima de lo que había declarado. Caso contrario, si estamos en la situación en donde la aduana recibe un valor mayor, el tema acá es que voy a pagar menos impuesto a las ganancias, y si el estudio de precio de transferencia me da mal, puede ser que tenga que practicar un ajuste en la declaración jurada de impuesto a las ganancias y pagar un mayor valor de este impuesto. Con lo cual, me parece que la conclusión, que es la que tenemos que tomar respecto de este tema, es que hay que analizar muy bien desde ambos puntos de vista, tanto aduanero como fiscal, para tratar de encontrar el valor real o el mejor valor que no implique que genere contingencias, ya sea aduaneras o fiscales, y de esa manera evitar sanciones y evitar mayores costos. Siguiente, por favor. Este es un tema particular de Argentina. Hace varios años Argentina tiene falta de dólares, falta de reservas en el Banco Central. Y esto lo que ha generado es una serie de inconvenientes a las empresas
que solicitan transferencias al exterior para realizar pagos, ya sea de importaciones, de servicios, etc. Mediante distintas regulaciones del régimen cambiario, el Banco Central lo que ha hecho es, hace varios años ya, restringir el pago, primero de dividendos, luego de intereses de préstamos, servicios, principalmente servicios con empresas vinculadas. ¿Y esto qué genera? Genera que, a pesar de que no es una prohibición, el sistema lo que hace es pedir a las empresas que soliciten autorización, pero las reglamentaciones no le establecen ningún plazo ni ninguna obligación de definir a las autoridades cambiarias o al Banco Central la aceptación o rechazo. Con lo cual, en principio, esos pedidos de autorización quedan en un cajón y las compañías se encuentran limitadas en su actividad, dado que muchos de estos pagos son necesarios para el desarrollo de la actividad habitual. Contra estas limitaciones, las compañías han tenido que ir a buscar algún elemento, algún mecanismo que les permita poder continuar con su actividad y por ende, en muchos casos, las actividades están vinculadas con pagos al exterior. Y ahí trasciende del tema cambiario a un tema infiscal, ya que uno de los mecanismos que han utilizado las empresas para poder efectuar pagos al exterior es la utilización del sistema que se conoce como contado con liquidación, que consiste en la compra en Argentina con pesos argentinos, de títulos valuados en dólares. Y esos títulos valuados en dólares se venden en el exterior y se transforman en dólar cash. ¿Cuál es el problema fiscal? El problema fiscal es que ese título que se compra, la valuación de ese título, es muy superior a la valuación que tiene el dólar oficial en el mercado de cambios, que sería el mercado único libre de cambios, y en este momento podemos decir que el mercado único de cambios tiene una cotización de 350 pesos argentinos y el dólar libre o el dólar de contado con liquidación, que es el que estamos hablando, se acerca casi al doble. ¿Cuál es la consecuencia fiscal de esto? Si yo, en lugar de tener que pagar 350 pesos por dólar, tengo que pagar 700, ese mayor valor que estoy pagando, cuando después cancelo la deuda que tengo con el exterior, la deuda la cancelo a una registración contable al dólar oficial, que es la norma contable que me permite evaluar la moneda extranjera o los pasivos en moneda extranjera. Entonces, esa diferencia de cambio, en principio uno la contabiliza como pérdida en el balance, el fisco interpretó a través de un dictamen que esas diferencias de cambio no eran deducibles porque estaban vinculadas con operaciones no gravadas. Es una interpretación que llamó mucho la atención y tuvo muchísimas quejas a nivel doctrinario, pero bueno, es lo que surge de esa normativa. Esa normativa fue modificada a través de una ley que modificó el texto de la Ley de Impuestos a las Ganancias en el año 2018, en la cual se estableció que los quebrantos generados por operaciones con títulos iban a tener el carácter de quebrantos específicos. ¿Qué significa esto? Que la norma me va a habilitar a poder tomarme esos quebrantos solamente cuando tenga utilidades del mismo tipo y naturaleza. ¿Cuándo se podría llegar a dar eso? Cuando en realidad yo uso
el contado con liquidación inversa, por ejemplo, para traer dólares de afuera. Si yo traigo dólares de afuera que tengo en mi stock y los hago pasar por el Banco Central, me los van a liquidar a pesos al tipo de cambio oficial. Mientras que si yo utilizo el mecanismo de comprar títulos en el exterior, los traigo acá y los vendo, voy a obtener una cotización cercana a la cotización del dólar libre. Y contra esa ganancia, yo podría llegar a utilizar este quebranto, pero no contra quebrantos que se consideren generales en la propia ley, que son los quebrantos que pueda tener la actividad de la empresa. Frente a esto, hubo una reunión entre el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires y funcionarios de la AFIP, en la cual se le preguntó qué pasaba cuando era necesario utilizar el sistema de contado con liquidación para cancelar operaciones de compra de bienes que son el objeto principal de la actividad. En este caso, era una concesionaria de autos que tenía que pagar en dólares a la automotriz, pero al usuario que compraba el auto se lo cobraba en pesos. Y el fisco, a pesar de que no es una consulta vinculante y que no es algo que uno pueda tomarlo como cierto, específicamente para este caso les dijo que, dado que era un pago vinculado con el objeto principal del negocio, que ese quebranto se podía deducir como un quebranto general. Esto llamó la atención y en general ahora las empresas lo que están viendo es la posibilidad de sumarse a ese esquema y ver la posibilidad de utilizar esta metodología y poder, aunque sea, pagar materias primas que son de su actividad principal, utilizando este esquema y tratando de deducirlas de su quebranto o de su actividad normal. Esto es muy reciente, con lo cual no sabemos si la interpretación del fisco para todas las actividades va a ser igual, pero bueno, es un antecedente. Y vinculado con estas restricciones, últimamente, hace, diría, menos de 2 semanas, muchas empresas han comenzado a ver que se les está imposibilitando la importación de bienes. Por favor, la próxima. Existe en Argentina, con motivo de todas estas restricciones de pagos al exterior y falta de reservas de dólares, se implementó hace unos años un sistema llamado sistema CEF. El sistema CEF es un sistema que evalúa la capacidad económico-financiera. CEF es capacidad económico-financiera. Y este sistema, que fue reglamentado a través de la resolución 4294, es un elemento más que tiene, en este caso, la AFIP y el Banco Central para frenar la posibilidad de autorizar pagos al exterior. Siguiente. Siguiente, por favor. Este sistema, lo que se conoce como definición, es que es un instrumento de gestión de riesgos en materia de administración tributaria, impositiva, aduanera y de recursos de seguridad social. ¿Cómo funciona este sistema? Este sistema se nutre de todos los datos aportados por el propio contribuyente mediante sus declaraciones juradas, mediante regímenes de información y también a través de regímenes de información de terceros. En Argentina existen innumerables regímenes de información, ya sea bancarios, financieros, regímenes de información de gastos que tienen los contribuyentes, tarjetas de crédito, etc. Y con toda esa información
lo que se hace es, se incorpora esa información en una fórmula, y esa fórmula lo que hace es calcular mensualmente la capacidad económico-financiera de cada contribuyente, estableciendo un importe determinado en pesos, que es el que teóricamente es el que tienen la posibilidad de efectuar pagos al exterior. Siguiente, por favor. La información que tiene en cuenta la AFIP, en este caso, está vinculada con una innumerable cantidad de elementos. Declaraciones juradas de impuesto a las ganancias, al valor agregado, bienes personales, propio del contribuyente, en donde se determina la actividad y la magnitud de las operaciones que tiene, pero también se tiene en cuenta si el contribuyente tomó una hipoteca o si ha invertido en la compra de inmuebles, en rodados o bienes inmuebles, bienes de uso, si ha sacado préstamos bancarios, financieros, etc. Con lo cual, lo que se hace es tomar toda esta información y en base a esto se logra determinar la capacidad económico-financiera del contribuyente. ¿Cuál es el problema? Siguiente, por favor. La fórmula que establece la resolución dice que es una fórmula que puede ser ajustada o ampliada. Pero lo que se critica de esto es que la fórmula no se conoce en forma pública cómo está determinada. Con lo cual, los contribuyentes no tienen posibilidad de discutir cómo es la determinación de esa capacidad económico-financiera. Y la discusión se plantea que ante la falta de transparencia de esta fórmula, lo que se está cercenando es la posibilidad de defensa del contribuyente cuando no esté de acuerdo con esa capacidad. Y en los últimos días lo que ha pasado es que nos han llamado empresas para decirnos: nos fijamos en la página de AFIP cuál es la capacidad económico-financiera que tengo para poder efectuar pagos al exterior o importaciones, y me aparece que tengo 1 peso. Nada. Frente a esto, la única salida que hay, vía esta resolución, la 4294, es presentar una disconformidad. La siguiente, por favor. Esa disconformidad está establecida que el contribuyente tiene que presentar los motivos y fundamentos por los cuales considera que esa capacidad económico-financiera que surge del sistema no es correcta, y aportar todos aquellos elementos que considere que sustentan o respaldan y justifican el incremento de la capacidad económico-financiera. Volvemos a lo mismo. Nosotros como contribuyentes podemos presentar todos los elementos que podamos, pero al no conocer cómo funciona esa fórmula, el contribuyente está indefenso y va a tener que, lamentablemente, aceptar lo que surge de ese sistema. Y ese es el problema, que, teniendo en cuenta que la propia resolución dice que esa fórmula puede ser ajustada o modificada, la realidad es que los contribuyentes lo que están viendo es que esto es una herramienta más que está utilizando el Estado para limitar los pagos al exterior. Y esta situación, hasta que Argentina no vea incrementadas sus reservas de dólares, va a ser una situación que se va a mantener en el tiempo, y lamentablemente esto atenta contra la reducción de actividad local, porque inclusive hay compañías que ya están diciendo que no tienen materia prima o no tienen los elementos necesarios como para producir. Bueno, esto es todo por mi parte. Gracias, Eddie.
Muchas gracias, Néstor. Y la verdad que vemos ahí cómo el fisco argentino está viendo este tema y el cual, digamos, esta problemática es la que vamos a estar viendo seguramente en todos los fiscos de la región, porque definitivamente el tema de aduanas, el tema de tributos internos, pues genera toda esta tipo de controversias, si lo quisiéramos llamar de alguna manera. Así que de parte nuestra queremos agradecer a todas las personas que nos han acompañado y queremos darle paso a Scott Farber de nuestra oficina de Estados Unidos. Scott es nuestro director para las Américas, quien estará dando las palabras de despedida de este evento. Dear Scott, thank you for joining us in this Latin Regional Forum. We appreciate very much your words to all our audience in Latin America regarding finishing this activity. I'm very welcome. Muchas gracias, Eddie. Buenas tardes and good afternoon. First and foremost, I would like to express my appreciation to our partners and leaders for their valuable contributions over the last 3 days. In addition, I would like to thank the event organizing committee, especially our Guatemala managing partner, Eddie Perez, for his leadership and enthusiasm for this conference. This is our 4th annual LATAM Tax Forum that our firms in the region have successfully prepared for you. And we thank you for joining us for this forum over the last 3 days. We hope that the information provided on economics, tax, and the business climate in the region exceeded your expectations and provided insightful information for you and your organizations. We hope to see you again next year. Saludos and goodbye. Muchas gracias, Scott, por tus palabras. Y a todas las personas les agradecemos que nos hayan acompañado. Regreso contigo, Lucía, para que nos cuentes que estos vídeos me imagino que van a quedar disponibles para que las personas los puedan ver en los siguientes días. Muchas gracias, licenciado Eddie Pérez. Thank you so much, Scott. Pues sí, como bien lo mencionaba el licenciado Eddie Pérez, pues vamos a tener la disponibilidad de estos eventos más adelante, así que estar pendientes de nuestras redes sociales. De igual manera, pues les dejo mi correo electrónico por alguna duda, consulta que ustedes tengan. Es ana.perez@gt.com. Así que ahí estamos a las órdenes para cualquier cosa. Si gustan también el contacto de alguno de nuestros ponentes, a nuestros ponentes del día de hoy también agradecerles su participación. Muchísimas gracias por participar en este 4º año consecutivo en nuestro evento LATAM Regional Forum 2023. Así que sin más que decir, les deseamos una excelente tarde, un buen fin de semana y nos vemos muy pronto.